Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro popurrí de los domingos donde vamos a ver índices bursátiles, materias primas y forex. En este vídeo vamos a incorporar el índice bursátil carioca, el brasileño, el Bovespa, un índice que durante muchísimo tiempo pues, nos acompañó en nuestros índices que eran exclusivamente sobre índices bursátiles a nivel mundial, ¿no? Y que la verdad que nos trajo muchísimas alegrías y pues es un índice que a mí personalmente siempre me ha gustado, como he dicho durante tantos años, pero claro, el público español pues no está tan pendiente, ¿no?, de este índice, pero claro, cada vez hay más seguidores del continente americano, sobre todo del sur, que me siguen y me preguntan por el Bovespa, también por el Merval, todo se ha dicho, ¿no? Tenemos una comunidad espartana argentina importante, pero en general, entre los países de Hispanoamérica, el índice que más les interesa es el Bovespa, con lo cual pues para mí es una alegría comunicaros que desde este vídeo pues va a formar parte semana a semana de estos análisis de los domingos. Y para la próxima semana, ya un guiño sobre todo pues a aquellos que le interesan las criptodivisas, vamos a añadir el Bitcoin. Vale, pero eso es semana que viene, el Bitcoin. Bien, pues esta semana pues el rebote en la renta variable ha continuado, una semana en la cual pues hemos vivido pues una auténtica euforia en el índice tecnológico estadounidense Nasdaq, subidas impresionantes para muchos valores. Cada vez es mayor el número de subyacentes del Nasdaq que están en subida libre, impresionante, sinceramente, lo cual provocaba que el Nasdaq 100 cerrase esta semana con una apreciación superior al 7%. Ha sido el gran ganador de la semana, esto se ha dicho. Aunque, bueno, pues otros índices, pues finalmente, pues se han decantado por las pérdidas. No tiene nada que ver con lo que vimos la semana pasada, que los 18 índices bursátiles que veremos en mi cuadro de mando cerraron todos ellos en positivo. Pero bueno, es un tropiezo, se puede entender, tampoco vayamos a pensar que ya ha llegado el punto final del rebote. De hecho, el viernes, por ejemplo, cuando parecía que todo estaba ya perdido o que la semana ya estaba vendida, llegó el viernes y vimos un fuerte rebote. El IBEX se desinfló, lo mismo que el FTSE italiano. Pero, por ejemplo, índices como el DAX o el CAC 40 subieron más de un 3%. ¿Y esto por qué? El viernes que fue una jornada de euforia. Pues bien, esto viene de la mano de Donald Trump. Si en las últimas semanas el rebote que estamos viendo viene de la mano de la Reserva Federal de Estados Unidos, en esta ocasión pues el protagonista ha sido Donald Trump. El jueves pues por Twitter comentaba que va a comenzar la reapertura de la economía estadounidense, que esta comenzará el 1 de mayo, constará de 3 fases y la última concluirá para mediados de junio de este año, con lo cual pues eso provocaba una reacción, una alegría pues impresionante y eso lo veremos muy bien en ese cuadro de mando, las fuertes subidas que estuvimos viendo en muchos índices europeos. Bien, ya tenemos ahí, por tanto, el viernes operación maquillaje. Un solo señor, Donald Trump, puede mover el mercado, como vengo comentando, pues desde que llegó a la Casa Blanca en noviembre de 2016. Qué poder, ojalá fuera yo como Donald Trump. Y cuando me apeteciese ponerme corto, pues escribí un tuit pesimista, la gente se asusta y yo me hago de oro. Claramente él se ponerme largo, pues un mensaje optimista y la bolsa, vamos, auténtica euforia. Una maravilla. Bueno, una pasada. Y es verdad que estamos viendo que lo peor, pues no ha pasado. Es verdad que estamos viendo una divergencia entre lo que estamos viendo entre esos datos macroeconómicos, que cada vez son peores, con esa tasa de desempleo en Estados Unidos que se dispara a los 20 millones, que aquí en España vamos también camino de 20-22 millones para este 2020, según los cálculos que hay. En Estados Unidos, Bloomberg pues comentaba que prevé que Estados Unidos sufra el mayor déficit desde la Segunda Guerra Mundial. También de las fuentes de Bloomberg dicen que 15 millones de hipotecas en Estados Unidos peligran si se extiende el aislamiento hasta el verano. De hecho, JP Morgan desde el martes ha restringido o ha cortado el grifo para solicitar hipotecas. Está pidiendo mayores requisitos bastante draconianos para no tener
que soltar un duro. Evidentemente el rescate de esos 6 billones que entraron al mercado iban principalmente a 3 grandes bancos, Wells Fargo, eh, JP Morgan y Goldman Sachs. Ni más ni menos, es un rescate en toda regla, encubierto de que es que van a ayudar al mercado, pero que realmente es un rescate, como el rescate que directamente ya ahí no había ningún tipo de tapujo, es decir, vamos a rescatar también a las aerolíneas estadounidenses. De hecho, una de las empresas que forman parte de la cartera de renta variable de Warren Buffett, pues está en quiebra, se ha colgado ya el cartel de quiebra, y algunos de otras aerolíneas que también tienen cartera, por las cuales está apostando en los últimos años, pues ya están también ya escribiendo el cartel quiebra. Pero claro, ahí llega la Reserva Federal, que ha dicho, vamos a rescatar a este sector, vamos a meter una inyección, vamos a permitir que los ejecutivos de estas compañías sigan al menos permitiéndose vivir en una enorme casa, tener un super cochazo, su super yate, su avión privado, y luego pues al ciudadano de a pie, pues estadounidense, que le den, bueno, como suele pasar aquí en España, el rescate al sector bancario español. ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo pagó? Los ciudadanos españoles y los europeos, que tuvieron que ayudarnos a rescatar estos bancos. De hecho, el gobierno decía que nos iba a devolver ese dinero que nos había solicitado. Bueno, más que solicitar, que dijo, que os cojo el dinero y ala, que os dé. Porque yo no le di permiso, pero bueno. Nos los iban a devolver. ¿Alguno de vosotros habéis recibido algún ingreso del Estado español? No, ¿verdad? Yo tampoco. En fin, insisto, hay una casta que hay que proteger. Al resto, que les dé. De hecho, es llamativo que Warren Buffett, que tanto presume de ser un experto, entrara tan fuerte en los últimos años en compañías que realmente no tienen beneficio. No tienen beneficio. Empresas que a la primera de canto, al primer día de decir COVID-19, literalmente ya estaban colgando el cartel de ¡Socorro, socorro, socorro! ¿Dónde meten el dinero? ¿Dónde meten el dinero? Aquí tuvimos un caso. Bankia, los últimos resultados empresariales, no sé si eran 300 o 400 millones de euros de beneficio. Luego, la verdad es que tenía un agujero de varios miles de millones de euros. Es ingeniería contable. De esto sabemos mucho lo que nos hemos dedicado a ello. Incluso el propio Warren Buffett, el primero que dice que hay que desconfiar de los resultados empresariales. Claro que sí. Sí, sí. Hay que desconfiar de la contabilidad financiera. Está totalmente manipulada para servir a los intereses de las empresas. Para engañar a posibles accionistas, posibles inversores, a los bancos. Sucede. Bueno, los bancos siempre nos están mintiendo, tampoco os preocupéis, ¿no? Dale un arma a un hombre y podrá robar un banco. Dale a un hombre un banco y podrá robarle a todo el mundo. De hecho es así. De hecho es así. Son ellos quienes dominan. Esos son el auténtico poder oculto. Bien, pues también hemos tenido esta semana pues noticias de Donald Trump. Ha estado muy activo. El domingo pues volvía a la carga a intentar convencer a Vladimir Putin y a Salman bin Abdulazai, más bien andaluz, yo creo que significa. Si yo le llamo andaluz. Salman bin Andaluz. Sí, pues el califa de Arabia Saudí. Pues bueno, pues convencía finalmente tanto a Putin como a Andaluz para que hay que abordarlo a mi lengua, a la lengua de mi patria, mi Andalucía. Qué pantalones, joder. Bien, pues como decía, pues les puso entre la espada y la pared y llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, la semana pasada que os comenté que ese acuerdo pues estaba ahí, que había movido ficha Donald Trump, había convencido a Rusia, a Arabia Saudí, pero mira por dónde, para ratificar ese acuerdo hacía falta la firma de México. Y México dijo, tururú que te vi. ¿Por qué? Porque México le iban a imponer un recorte de 400.000 barriles al día. Y México dijo, tururú que te vi.
Yo 100.000 o no firmo. No hay acuerdo, vosotros veréis. Pues bien, Donald Trump se puso en contacto con su homólogo de México y le dijo, mira, yo voy a poner tus 300.000 barriles. Tú recortas 100 y yo pongo los otros 300.000. De esta manera, así se hizo, lo consiguió, visto bueno del gobierno mexicano, llamada rápidamente a Rusia y Arabia Saudí y se llegó a un acuerdo. Estupendo. Claro, la reacción alcista que se podría esperar no llegó. ¿Por qué no ha llegado? Pues muy sencillo. Porque este acuerdo no entra en vigor hasta el 1 de mayo. Con lo cual, de momento, estamos igual que una semana atrás. Y nos encontramos en mínimos. En mínimos. En fin, habrá que ver a partir del 1 de mayo lo que ocurre. De hecho, pues otro tema que sigue dando RQTR, creo que es el tema de conversación, medio de comunicación, entre amigos, familiares, el coronavirus. El coronavirus, más conocido como COVID-19, que ayer, sábado 18 de abril, don Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, me daba otra irritación. Vamos a seguir confinados hasta el 9 de mayo. Los bares no se abren. Los bares no se abren. Maldita sea la fundación. Este señor no entiende que yo, como muchos andaluces, estamos acostumbrados a desayunar en los bares. Que eso de desayunar en casa es cosa de niños o de mujeres. Que aquí los hombres, y es verdad, cada vez más mujeres, nos gusta desayunar tranquilamente en nuestro bar, cafetería preferida, ¿verdad? Pues no podemos. No podemos. No podemos. Confinados hasta el 9 de abril. Parece que a los niños menores de 12 años, a partir del 27 de abril, se les permitirá andar trayectos cortitos acompañados de un adulto. Bueno, un pequeño gesto para los chiquillos, que era un tema que se debatía mucho, como si a los mayores pudiéramos seguir aquí confinados pues hasta que le dé la gana. La libertad está en peligro, sinceramente. La libertad está en peligro. El extremismo, en este caso en España, el extremismo de la extrema izquierda, nos está haciendo muchísimo daño. Sus proyectos de nacionalización siguen adelante. Un pueblo confinado no puede protestar. Que digan lo que quieran en las redes sociales. En las calles no tenemos problemas. Y aprobamos las leyes que nos da la gana. Eso es lo que dice la extrema izquierda. Una extrema izquierda que ahora que está en el poder amenaza con cerrar cadenas de televisión. Amenaza a periodistas. Viva la libertad entendida desde el punto de vista de la extrema izquierda. De hecho, acordaros que en marzo pues hubo uno de estos personajes, una señorita concejala de un municipio de las Islas Canarias, que decía que lo que estaba pasando con el COVID-19, el coronavirus, esto era que la naturaleza se había rebelado contra la humanidad porque hay muchos viejos. Y entonces la naturaleza había decidido acabar con ellos, para que allá el mundo esté más habitado por jóvenes y no por tantos viejos. Fijaros el nivel de inteligencia de estos personajes que hay en Unidas Podemos. Claro, obviamente algunos podrán criticarme, dirán, claro, Diego vive en Almería, es un feudo de la derecha, últimamente a la extrema derecha. Sí, ciertamente. Pero tampoco estoy diciendo que es que si estuviera la derecha o la extrema derecha en el poder aquí en España, la cosa iba a ser distinta. No lo sabemos. Podemos especular. Seguramente la extrema izquierda diría, si estuviera el PP o Vox, esto sería un desmadre. Los simpatizantes de la derecha, de PP o Vox, dirán, pues si estuviéramos nosotros, esto, la gente ya estaba en las calles ya estaría. Bueno, yo no lo sé. Y yo no me caso con nadie. A pesar de que, como he dicho, yo soy de ideas conservadoras. Republicano, conservador. Fijaros, estoy diciendo republicano, conservador. No estoy diciendo que sea del Partido Popular. No digo que sea de Vox. Conservador. Y republicano.
que también los conservadores podemos ser republicanos. De hecho, Estados Unidos es la mayor república del mundo. De esos que le gustan llevar la banderita republicana, en Estados Unidos es una república. Bien, pues yo, obviamente, cuando tengo que criticar a uno u otro, lo critico por igual, ¿no? Y dudo mucho que si hubiéramos estado con un gobierno de derechas, la cosa iba a mejorar. Más o menos íbamos a estar en las mismas líneas. Así, así lo veo yo, ¿eh? Yo no he visto tantas diferencias a la hora de abordar los problemas, ¿no? Para nada, en absoluto. Para nada. Casos como el Yacolé 42, casos como el metro urbano de Valencia, los saqueos a la arca, mucha banderita española y el dinero me lo llevo al extranjero. No creo yo que la derecha pudiese hacer un mejor papel. Que en el aspecto económico, con la derecha, a España siempre le va mejor, totalmente de acuerdo. Cuando llega a la izquierda, la derecha ahorra y la izquierda gasta. Esto sí que es muy cierto y es algo que se ha dado constantemente en estos años que hemos estado de democracia. Mientras hay dinero, todo es maravilloso para la izquierda. Cuando no hay ni un duro, cuando no hay ni un duro, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Bueno, pero es esto, que no creo que la derecha lo hubiese hecho mejor. Claro, que te pones aquí a que hay que juzgar no es a Casado, no es tampoco a Abascal. Tenemos que juzgar es a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que son los que gobiernan, son nuestros gobernantes, son los que les tenemos que exigir cuentas. A ellos, no a la oposición, a ellos. Y la realidad es que ya en España hay más de 20.000 fallecidos, más de 20.000, pero se calcula que la cifra podría ser de más de 30.000. Pero vamos a poner el dato oficial, aunque no nos lo creamos, 20.000. De hecho, pues ayer, viendo a Pedro Sánchez ahí sacando el pecho. Bueno, ya sabéis que esto del coronavirus afecta a todos los países del mundo. Bueno, afecta, es verdad, a muchos países, pero no a todos por igual. Eso es como veremos en un ratico en ese cuadro de mando, donde una cosa es el Nada 100 y otra cosa muy distinta el IBEX 35. Claro, hay diferentes tonos, no todo es blanco y negro, pero desgraciadamente España no sé cómo se la arregla, que siempre salimos, para todo lo peor siempre estamos en los primeros puestos. Para lo mejor nunca nos veréis arriba. Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas. Me haría ilusión un día ver a España entre los mejores de cualquier cosa. Pero no, no. No podemos negar esos 20.000 fallecidos. Entre comillas. Esos 20.000. Según datos del Ministerio de Sanidad. De hecho, aquí tengo la cifra, ya que la voy publicando en mi grupo de WhatsApp familiar. En España, con fecha 18 de abril a las 11:50 de la noche, en España había 194.416 casos confirmados, 74.662 recuperados y 20.639 fallecidos. Bien, es curioso, por ejemplo, aquí en Andalucía. ¿Sabéis que la Fundación de Amancio Ortega ha ayudado más a la sanidad andaluza que el gobierno español? Sí, con un par. Y luego tenemos a estos de Unidas Podemos que están todo el día criticando a Amancio Ortega. De hecho, exigían que realmente había que destruir cualquier tipo de ayuda que viniera de las manos de la Fundación de Amancio Ortega. De hecho, cuando aquí en Andalucía, que siempre ha sido, se puede decir, una privilegiada, y Amancio Ortega pues ha ayudado muchísimo a la sanidad andaluza, con máquinas de última generación para luchar contra el cáncer y demás, Unidas Podemos siempre está totalmente en contra. De hecho, fijaros, mi padre, que siempre ha sido un hombre muy de izquierda, incluso fue uno de los que cayó embrujado por Pablo Iglesias, se desengañó de él justamente cuando una de las últimas ayudas provenientes a Fundación de Amancio Ortega, pues había decidido donar varias máquinas
para luchar contra el cáncer. Y ahí mi padre dijo, hasta aquí hemos llegado. Uno puede ser muy de izquierda, pero no gilipollas. Y ahí ya rompió. Mi padre jamás permitió que se mencionara delante de él a Pablo Iglesias o a su partido. Ya se lo advertía yo, ya se lo advertía. Digo, este es un cantamañana, este es un vendedor de humo. Este no va más que a lo suyo. Porque todos los que están en Unidas Podemos, los que están arriba, son todos niños de papá. Todos ellos. Esos no saben lo que es que le corten la luz. Esos no saben como yo he vivido. A mí mi madre de pequeño me hacía los jerseys, me hacía los pantalones. Sí. Y a veces teníamos que comer legumbres varias veces a la semana, porque no había para tanto. Yo sí sé lo que es. Luego, pues por suerte, tengo que decir, por el esfuerzo de mi padre, pues es uno de esos trabajadores que vivió más que para su trabajo y consiguió convertirse en un empresario muy importante de Andalucía Oriental, del cual estoy muy orgulloso, porque vino de abajo del todo. Y siempre fue un hombre de izquierda, muy de izquierda, pero un hombre con el que podías hablar, y que cuando tenía que criticar a la izquierda, no os creáis que se cortaba. Simplemente, qué pena mi padre. Eh, Ojalá estuviera aquí con nosotros. Le mencionabas a Felipe González y veía al demonio. Y veía al demonio. Un hombre muy de izquierda, muy de izquierda. Pero que lo que está mal, venga de la izquierda, venga de la derecha. Por tanto, cuando escucho a Pedro Sánchez decir que bueno, pues es el número de fallecidos aquí, pues bueno, pues también otros países tienen el mismo problema. De hecho, fijaros, estamos como mencionado anteriormente, más de 20.000 fallecidos. Por número de casos acumulados tenemos 20.000. Seríamos el tercer país del mundo, el número de fallecidos, el segundo por casos de coronavirus confirmados. Pero claro, la cifra es más terrorífica cuando empezamos a homogeneizar los datos. Y por ejemplo, tenemos que en España tiene la tasa de mortalidad más alta por cada 100.000 habitantes. La más alta del mundo. Es de 38 muertos por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, que fijaros la que tienen ahora mismo montada, y que de hecho, como he dicho, a partir del 1 de mayo empieza a reactivarse la economía estadounidense y para mediados ya estará totalmente reactivada. En Estados Unidos es de 6,69 fallecidos por cada 100.000. En nuestro país vecino, Portugal, es de un 4,98 fallecidos por cada 100.000. Fijaros. De hecho, en Portugal, en lo que llevamos de coronavirus, hay 682 fallecidos. 682. Y eso que tiene 19.685 casos confirmados. Pues solo 682. Un país, hermano, vecino, con una frontera de 1.200 kilómetros con España. 682 fallecidos. Una tasa de 4,98 fallecidos por cada 100.000 habitantes. En Alemania es un 3,42%. Perdón, 3,42 muertos por cada 100.000. 3,42. No llega a los 4 fallecidos por cada 100.000 alemanes. Tremendo. De hecho, Alemania, esta semana atrás, hace 2 semanas, abría las puertas a Francia y a Italia para que pudieran enviar a enfermos de coronavirus que no podían atender. Fijaros, eso no lo hace cualquier país. Hay que estar muy bien, hay que estar muy sobrado para decir, oye, acepto a enfermos de otros países. Es aquí y vamos, se monta una si nos dicen que van a venir de Madrid, de La Rioja o del País Vasco. Vamos, se monta, vamos, tenemos otra guerra civil en marcha. Fijaros, es muy distinto. ¿Sabéis la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en Almería de cuánto es? De 5,44. 5,44, ¿eh? Tremendo, muy bajo. 38 en España. Por tanto, pues yo entiendo que se pueda tomar medidas restrictivas, se deban de mantener en parte de España, en las zonas calientes. Pero con una tasa de mortalidad de 5,44 de cada 100.000 habitantes, me parece
bochornoso. De hecho, en Almería tenemos 277 casos confirmados, 126 recuperados y 41 fallecidos. Insisto, por cada 100.000 habitantes de Almería fallecen 5,44. Menos de 6 habitantes de cada 100.000. Tenemos la tasa más baja, de toda la península ibérica. Y debemos de estar confinados porque aquí, de Despeñaperros para arriba, la situación esté complicada. Creo que no. No se nos puede tener confinada a la espera de lo que yo ya he dicho en anteriores ocasiones. Mientras los madrileños no salgan a la calle, no vaya a creer que los demás vais a estar de parranda. En casita, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Cuando salgan los madrileños, ya se irá viendo. Mientras... nos queda confinamiento forzoso para rato. Bien, pues hemos hablado ya del coronavirus, hemos hablado de la renta variable, del petróleo, que se llegaba a ese acuerdo en extremis convenciendo a Donald Trump a México para que firmara el acuerdo para reducir la producción de petróleo. De hecho, conseguía convencer a su homólogo mexicano, porque México, como ya explicaba la semana pasada, se había negado a firmar el acuerdo después de pactarlo verbalmente Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí. Pero claro, tiene que ser firmado por el resto de países de la OPEP Plus, ratificado. Y México dijo que no, porque a México le habían impuesto 400.000 barriles de recorte diario. Y ellos habían dicho no, 400.000 no, 100.000 o no firmamos. Y por tanto, pues ese acuerdo se quedó en nada. Pero claro, Donald Trump mueve ficha, convence a su homólogo mexicano y le dice, mira, vamos a hacer lo que tú tenías propuesto. Tú vas a recortar los 100.000 que tú querías y yo voy a poner los 300.000 tuyos. Y así se ha hecho. Rápidamente se llegó a ese acuerdo entre Estados Unidos y México. Donald Trump llamó a Vladimir Putin y a Salman bin Andaluzay, más bien Salmin bin Andaluz, porque eso de Andaluzay, yo creo que eso significa andaluz en árabe, ¿no? Bueno, pues será eso. Con lo fácil que decía andaluz en vez de Andaluzay. Que vaya. Yo a esto les ponía todo el nombre andaluces y a acabar las tonterías. Pero bueno. En fin, se llegaba a ese acuerdo, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no sube el petróleo? Pues no subía el petróleo por una sencilla razón, que es la ya mencionada anteriormente. Que esto hasta el 1 de mayo no se empieza a aplicar este recorte. Y por tanto, pues habrá que esperar a ver cuando llegue el 1 de mayo si esto realmente provoca un ascenso del precio del barril. De momento, pues a esperar. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y ya vamos a empezar con nuestro gráfico. Bien, antes de ver las gráficas, rápidamente, aquí tenemos el cuadro de mando, está formado por 18 índices bursátiles, donde voy anotando su evolución porcentual diaria, semanal y mensual. Hay 5 asiáticos, del Nikkei japonés al Nifty 50 indio. Tenemos 10 europeos, del IBEX 35 español, al OMX de Finlandia. Y tenemos los 3 estadounidenses, Standard Poor's 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones. Bien, estos 18 índices, tenemos que 10 han cerrado en positivo y 8 en negativo. Los 8 que han cerrado en negativo han sido europeos, ¿no? Entre ellos el IBEX 35 un 2,70% abajo. De hecho, pues la situación habría sido peor si no es por la operación maquillaje, porque por ejemplo el DAX 30, que cierra la semana con 0,66% arriba, es gracias a que subió la jornada del viernes un 3,15%. Esto fue, como he mencionado anteriormente, el efecto de esa noticia, ese tweet de Donald Trump anunciando la reactivación de la economía estadounidense, que comenzará a partir del 1 de junio y concluirá a mediados de junio, ¿no? Con lo cual veíamos subidas también para el 20 un 3,09%, aunque aquí sí que no libraba, fijaros, finalmente un 2,36%, y podríamos ver, por ejemplo, el CAC 40, que cierra un 0,04% abajo, y eso que el viernes subió un 3,42%, con lo cual la caída podría haber sido mucho peor, es decir, que Europa hace agua. También podemos decir que hubo operación maquillaje para el Standard Poor's 500, en el caso del Dow Jones subió un 2,99,
el viernes y eso le permitió que el cierre de semana fuera un 2,27. Otra cosa muy distinta al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 iba sobrado, un 7,08%. De hecho, el viernes, que fue la operación maquillaje, solamente subió un 0,85. Y es porque los grandes valores que habían estado impulsando los días anteriores al Nasdaq 100, ese día se lo tomaron de descanso, ¿no? Recogida de beneficios. Con lo cual solamente cerró el viernes con una apreciación 0,85, pero el cómputo semanal un 7,08%. Es decir, ha sido el gran ganador de estos 18 índices. Y el Standard Poor's, pues también la subida en 2,68%, pues le permitió pues, que el cierre de semana fuera un poquito mejor, con un 3,11%. Pero estamos viendo diferencias muy claras todavía. Aquí seguimos viendo Europa muy débil, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es verdad que el sector bancario está muy tocado, que el sector de la energía renovable ahora mismo nadie está pensando en ello, con lo cual, ¿dónde nos refugiamos? La ebullición que estamos viendo en la renta variable y sobre todo en empresas relacionadas con el sector tecnológico son las recomendadas, como ya he dicho en anteriores vídeos. Esa es la mayor apuesta. De hecho, os tengo que decir que precisamente Bank of America pues realiza una encuesta a gestores de fondos todos los meses y en la última encuesta correspondiente al mes de marzo, los gestores elevaban la liquidez hasta el 5,9%, el nivel más alto desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Fijaros, es tremendo. Además, pues fijaros, la mayoría, por no decir casi la totalidad de estos gestores de fondos, consideran que este 2020 vamos a entrar en una recesión a nivel mundial. Cuidadito, ¿eh? También era muy llamativo estos gestores de fondos que participan en esta encuesta de gestores realizado por Bank of America, pues opinan el 52% que la recuperación será en forma de U, el 22% en forma de W y el 15% en forma de V. Con lo cual, la recuperación que estamos viendo en la bolsa, esa posible vuelta en V, cuidadito, cuidadito, porque es lo que os vengo comentando en vídeos anteriores, tanto en el blue chip como en este índice popurrí de los domingos. Es que hemos visto una primera fase bajista, ahora estamos ante el rebote, pero nos falta la segunda fase bajista, que es la que dará el gran golpe, ¿no? Bueno, después vamos a ver si ese estancamiento se produce, ese suelo, que como he dicho el 52% opina que veremos un suelo formando esa U, primero caída bajista, suelo horizontal y después recuperación en vertical, ¿no? Vamos a ver, o la W que tiene un 22%, bastante alejado, que esa W ni más ni menos que lo que empezaríamos a ver en muchas gráficas sería un doble suelo, que al fin de cuentas la W es como se llamaba anteriormente al doble suelo, ¿no? A la M era el doble techo y la W un doble suelo. Bueno, la forma de vuelta en V, que era la que más deseaban, pues simplemente un 15%. Bien, tras esta apreciación, bueno, ya no me enrollo más, ya diré esto. Bueno, pues vemos esa evolución, 10,8, la semana pasada fueron 18, cerraron en verde, este mes pues continúa el ascenso, estamos viendo 18 índices, se mantiene en positivo, vemos a la cabeza, pues como no podía ser de otra forma, al Nasdaq 100, 12,78% arriba, pero tenemos al DAX 30 con un 7,09%, también podemos ver a Nikkei 5,41%, Kospi de Corea del Sur un 9,02%, un país que no ha necesitado poner a su gente en cuarentena y sin embargo ha tenido una tasa de mortalidad muy baja, de hecho 234 fallecidos en Corea del Sur, pero gracias a que aquí ahí se había un sistema sanitario en condiciones de que ahí los test rápidos, vamos, aquello fue impresionante, en muy poquitas semanas ya tenían pues prácticamente evaluado la situación de la población de Corea del Sur y obviamente esa rapidez y ese sistema sanitario que sin tener que alardear nos ha dado lección a todo el mundo. Y de hecho, incluso aquí en España se le hizo oídos sordos a pesar de los consejos de Corea del Sur. País que, insisto, no hubo confinamiento. No hubo confinamiento. De hecho, ese confinamiento que es llamativo, porque en Alemania, a partir del 4 de mayo, los niños vuelven al colegio, vuelven a las clases. En Francia lo harán el 11 y en Portugal el 2 de mayo. E incluso en Italia ya tenemos las librerías, por ejemplo, están abiertas. En Italia. Y los alumnos volverán a mediados de mayo. Se piensa que los alumnos italianos pueden volver nuevamente a clase. Aquí en España, eso ya, tururú que te vi. En fin,
España es diferente, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que nos vamos a nuestra gráfica. Venga, venga, venga. Lo primero, tenemos aquí el gráfico que es interesante ver y bueno, un gráfico bastante interesante. Standard Poor's 500, a la izquierda, a la derecha el STOXX 600 europeo. Dos índices que hay que tener muy en cuenta cuál es su evolución. De hecho, es muy llamativo porque en este gráfico mensual, fijaros, es muy distinto, ¿eh? ¿Verdad? Lo que estamos viendo aquí con el gráfico comparando con el STOXX 600. Bien, tenemos muy claro que hay una zona muy complicada, que es la zona de los 400 puntos, 400 a 410 puntos, es una zona de resistencia que, como vemos, desde prácticamente 1999, ha sido una zona muy complicada. Ahora mismo está cotizando, el viernes cerró en los 333,47 puntos, rebote de una zona que es muy importante, ¿no? Una zona que ya lo vemos ahí actuando en 1998 desde los 316 puntos, una zona que, como podéis apreciar, a lo largo de los últimos años ha sido una zona que, como veis, hay perforaciones, veis las mechas por debajo, pero no se produce un cierre. De hecho, el mes pasado hubo peligro también, pero la perforación también fue mucho mayor que en anteriores ocasiones y sin embargo la recuperación impresionante. Ahí tenemos este mes de abril, cómo está aguantando. La clave del stop es muy importante. Si pierde esa zona 316, 315, si queremos un número bonito terminado en 5, esto ya lo estáis viendo. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Ni más ni menos que un movimiento lateral, un canal horizontal. Si cae esos 316, 315 y confirmación, claro, por debajo de los 300, ahí ya no nos salva, vamos, ni Dios. El peor escenario puede ser una vuelta nuevamente a esa zona de 260 puntos. De momento lo que pasa es que tenemos aquí, en los últimos años, de 2014, realmente el STOXX 600 está dentro de un rango lateral. Un rango lateral más pequeñito, no tiene nada que ver con este va de 160 a 407, más pequeñito, como estáis viendo aquí, movimiento arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y si esto cae, prepararos. De momento aguanta y esto es la única esperanza que tenemos, que aguante esa zona 315 y pueda provocar una reacción al alza que al menos continúe. Volver a pensar en los 400 puntos pues, es bastante disparatado hoy por hoy. O bueno, si queréis, muy optimista. Muy optimista. Pero de momento estamos en una zona clave, zona muy importante. De hecho, este gráfico podéis también compararlo con otro gráfico que ya hemos visto en anteriores ocasiones. IBEX 35 ajustado a dividendos, izquierda, DAX ajustado a dividendos. Bueno, es que el DAX de forma predeterminada está ajustado a dividendos. Es el único índice que juega limpio. Los demás, pues habitualmente pues solemos dar la evolución porcentual de índices que no están ajustados, ¿no? Con lo cual pues hay cierta diferencia. Bueno, lo importante en el caso, por ejemplo, que veíamos también 2014, el STOXX 600, vuelvo al STOXX 600, fijaros, comienza el 2014. Mirad qué zona. Mirad el DAX. A ver. Mirad el DAX. Mirad el DAX. ¿Veis? En su caso son los 9.315 puntos. Esa zona es la que aguanta en gráfico mensual. Perder los 9.315 puntos en cierre mensual, esto sería una tragedia. Esto sería una tragedia. Porque fijaros durante el periodo 2014 a 2016, la de velas mensuales que tantearon esa zona. Sin embargo, no se producen cierres mensuales por debajo. Mucha mecha por inferior, mecha, sombra, como queréis llamarlo, pero no cierre. En marzo, fijaros, caía por debajo, pero recuperaba. No se producía el cierre por debajo de esta cota de los 9.315 o 9.300 si queréis para redondear. Y mira, ya ahí tenemos el rebote. Tenemos el rebote del mes de abril, que bueno, todavía le queda bastante para recuperar todo lo perdido durante el mes de marzo, ¿no? No obstante, pues ahora mismo la pérdida del DAX es de un 20%, un 20% este año. Mientras que como estamos viendo con el caso del IBEX 35, pues está ahí sobre 27 y 28%, la pérdida que iba anual. Bien, era simplemente para que veáis las zonas claves, tanto del DAX en gráfico mensual, estos son de largo plazo, lo que os debe interesar para aquellos de largo plazo, las zonas clave. Y esto es lo que puede determinar una catástrofe o no. Mientras eso no caiga en cierres mensuales, podemos respirar. Como eso caiga en el DAX 30 o en el STOXX 600, prepararos para que subir encima. Bien, vamos a ver Dow Jones Industrial. Aquí lo tenemos, gráfico semanal, cerró el viernes los 24.242 puntos. Bien, pues ya la semana pasada había conseguido romper
la resistencia a 23.365 puntos, que actualmente ahora actúa como soporte. Se aguanta sobre esa zona de los 23.365, estupendo. Siguiente zona de resistencia importante a lo largo del tiempo, pues está clarísimo, la zona de los 26.615 puntos. Esa es la zona a batir siempre que aguante sobre 23.365. Incluso yo le podría dar un poco más de holgura. Mientras no pierda los 23.000 puntos, hay opciones de volver a atacar esa zona de los 26.615 puntos, 26.600, según guste el número. Por debajo de 23, cuidado, nos volvemos nuevamente a buscar ahí esa zona de los 21.000 puntos. Y por debajo de 21, ahora sí, nos volvemos a los mínimos de este año, ¿eh? Así que mucho cuidado. De momento el rebote continúa y vamos a ver si esto puede proyectarse siempre y cuando no perdamos los 23.000 puntos, ¿eh? De momento es un rebote que está corrigiendo la fase correctiva, pero la fase correctiva no ha concluido. Esta fase no habrá terminado mientras no veamos al Dow Jones nuevamente por encima de los máximos de este año, ¿eh? Que dicho eran máximos históricos. Mientras eso no ocurra, puede llegar a 26, puede llegar a 27, a 28 o incluso 29 y darse la vuelta. Incluso de hecho puede llegar a jugar a los 30.000. Puede caer, luego incluso perder los mínimos este año, ¿eh? Aquí no hay nada hecho todavía. Estamos viendo un rebote. Un rebote que corrige la fase bajista entre febrero y marzo. Dow Jones. Bien, pues aquí lo tenemos en gráfico diario. Bueno, aquí sí que hablamos que el corto plazo lo que mantiene es una tendencia claramente alcista. Tenemos una secuencia de mínimos relativos ascendentes, como estáis viendo. Veis cómo se respeta la cota de los 23.000 puntos. Esto es lo importante. En gráfico diario, la zona de resistencia ahora mismo a intentar romper es la zona de los 24.680 puntos. Ese es el mayor obstáculo que tenemos, ¿no? Por encima de los 25.235, basándonos en Fibonacci y a las probabilidades, estas se decantarían por una posible vuelta a su punto origen, donde se comenzó esa fase anterior, previa, bajista, a los 29.565. Me parece muy ambicioso hoy por hoy. Yo ya sabéis que prefiero ir paso a paso y no dejarme llevar por grandes objetivos. Vamos a trabajar poquito a poquito, día a día, semana a semana, mes a mes y a ver lo que ocurre. Insisto, es muy importante no perder los 23.000. Para aquellos que vayáis a medio plazo, por debajo de 21.700 puntos, ahí ya tenéis que pensar en deshacer la posición. Por debajo de los 21.000 puntos ya está cantado. Nos vamos a los 18.230 puntos, ¿eh? Pero de momento en el corto plazo se mantiene la tendencia alcista. Solamente estamos viendo que en el medio plazo seguimos todavía inmersos bajo esa fase correctiva, ¿eh? Bien, Standard & Poor's, gráfico mensual. Como podéis constatar, en esta directriz alcista es bastante fiable. Ha sido tanteada 1, 2, 3, podríamos dar casi 4, 5 aquí. ¿Veis? Incluso la vela del mes de marzo, veis cómo rompe, pero el cierre, que es lo importante, no confirma, se produce por encima. Estamos viendo la gran vela de este mes de abril, muy bien, cerrando 2.874 puntos el viernes y ahora mismo tenemos la resistencia batida 2.945. Si esto cae, para mí no hay lugar a duda. Podemos ver una vuelta a esta zona 3.200, 3.400 puntos. Está cantado. Pero vamos a ver, ahora esto va a ser el hueso duro de Israel. Vamos a ver, lo mismo no es tan duro, ¿no? Si la tendencia fuerte, cuando una tendencia alcista fuerte, no hay resistencia que pueda frenarlo a los alcistas, no hay ninguna. Es como una tendencia bajista. Una tendencia bajista, como sea fuerte, da igual soporte que sea, se lo van a llevar todos por delante. Eso que lo tengáis muy en cuenta. Eso, los soportes están muy bien. Cuando hay tendencias que no son fuertes, nos pueden funcionar bien los soportes a resistencia. Pero cuando hay una resistencia, hay una tendencia fuerte, bien sea alcista o bajista, aquí no aguanta nada, ¿eh? No aguanta nada. Cuando veamos problemas en una resistencia o un soporte, es que la tendencia está empezando ya a perder fuerza. Así que en principio vamos a ver si puede romper esos 2.945 puntos, porque nos abre la puerta a volver a esa zona a sus máximos históricos. Bien, vamos a pasar ahora al gráfico diario de Standard & Poor's 500, que bueno, pues podemos observar perfectamente, las flechitas nos indican esa secuencia mínimo relativo ascendente. Vemos como ya el viernes con un hueco de ruptura se rompió esa zona de resistencia 2.800, 2.835 puntos. Lo vemos ahí asomando en esos 2.874 puntos y en gráfico diario vemos que tenemos las puertas abiertas para avanzar a la zona de los 3.027, 3.030 puntos. Antigua zona de resistencia muy importante y hacia donde ahora podría dirigirse, para mí importante no perder los 2.800. Por debajo de 2.800 pues podríamos empezar a ver ya síntomas de que la tendencia alcista de corto plazo empieza ya
a flaquear y podríamos empezar a pensar en la posibilidad de que una corrección estuviera a la vuelta de la esquina. Pero de momento se mantiene ese buen ritmo. Importante, insisto, no perder los 2.800 puntos. Vamos a ver el Nasdaq 100. Tenemos el gráfico diario a la izquierda. Pues bueno, pues estupendo. Ahí lo tenemos en los 8.832 puntos. Va como una locomotora. Como estáis viendo, siguiente nivel de resistencia que la tiene muy cerquita. Estamos viendo que son los 9.000 puntos. De hecho, esta semana ya rompía, como estamos viendo ahí, el nivel de retroceso 61.8%, los 8.603 puntos. Con lo cual aquí podemos ver ya una progresión hacia esa zona de los 9.733 que se está inclinando la balanza, basándonos en las probabilidades y por Fibonacci. De hecho, fijaros un poco aquí la proyección teórica del 161.8% del primer impulso alcista, que ya justamente ahí lo tenemos como lo ha alcanzado. Quizás el más ambicioso sería los 10.020, este sería el más optimista, a veces se cumple, pero es bastante más difícil. Este sí que es más accesible. Llega a ese nivel, que podría ser un nivel que justamente ya lo tenemos cerca de esa resistencia de los 9.000 puntos, y puede ser un buen sitio donde se puede hacer una recogida de beneficio, hacer un poco de caja, o bien cerrar toda la posición. No obstante, pues si rompe los 9.000 puntos, podríamos ver una proyección buscando, insisto, ya por Fibonacci tras romper los 8.600, pues empieza la balanza a decantarse por esa vuelta a dicho nivel, a su máximo histórico. De hecho, como podéis ver aquí a la derecha en el gráfico mensual del Nasdaq 100, veis en esos cierres 8.832 puntos, cómo ya ha recuperado todo lo perdido durante el mes de marzo. ¿Y cómo se ha recuperado casi todo lo perdido durante el mes de febrero? Es decir, es que en cuanto conquiste los 9.000 puntos, ya está, ya ha hecho el trabajo más complicado. Y ya ahí es una apuesta por ver si volverá a alcanzar los 9.730 puntos y si puede aspirar a los 10.000. De hecho, tenemos ahí que equivale al 261.8% los 10.020 puntos. Insisto, es bastante ambicioso, normalmente no se suele alcanzar, aquí estaríamos hablando de una onda extensiva bastante importante, pero nunca se sabe, nunca se sabe. La llave yo creo que va a estar aquí en los 9.000 puntos, ¿eh? La llave está aquí en los 9.000, como pueda con los 9.000, ya os digo, esto aquí van a intentar seguir empujándolo. No obstante, ha subido muy rápido, y deberíamos de ver algún tipo de retroceso, bien para permitir a algunos hacer caja y bien para otros permitir subirse al carro alcista, ¿no? Porque obviamente estamos viendo ya esa vuelta impresionante que nos está conduciendo rapidísimamente, como podéis ver en este gráfico. Es que fijaros, de un mínimo de marzo, qué gran movimiento ascendente está teniendo, y esto va como una locomotora, ¿eh? Como una locomotora, ya prácticamente ha recuperado todo lo perdido, ¿no? Como estamos viendo. Así que mucho cuidadito. De hecho, el Nasdaq 100 es ya un índice que está en positivo este 2020. Está en positivo, todo dicho. Nikkei 225. Pues bien, Nikkei 225 mantiene también pues su trayectoria alcista, cerrado el viernes los 19.897 puntos, muy bien. Se sienta a gusto sobre la antigua resistencia y antiguo soporte a rango lateral, actualmente soporte, anteriormente resistencia cuando se produjo esa ruptura, que lo llevó muy cerquita a los 16.000 puntos, donde se dio la vuelta y como estamos viendo el rebote continúa. Para mí es importante no perder los 19.000 puntos. Yo mientras se mantenga por encima de 19.000 puntos, pues la idea es una progresión hacia la zona 21.000, 21.400. Esa es la zona de resistencia, la zona intermedia de ese rango lateral que estuvo inmerso pues desde el segundo semestre de 2017 hasta que finalmente vimos esa ruptura en el mes de marzo, ¿no? Esa ruptura de ese rango lateral. Si rompe los 24.470 puntos, esto está claro que intentarán llevarse a los 24. Pero ahora llega un hueso duro de roer, que es esa zona comprendida entre los 21.000 y 21.400 puntos. Se puede confiar, insisto, mientras aguante sobre 19. Por debajo de 19.000 puntos, aquí ya esto podría ser una nueva vuelta a la zona 17.260, 17.626. Por debajo ya pues sería una vuelta nuevamente a los mínimos y obviamente todavía no está anulado la posibilidad de esa vuelta a los 15.211 puntos, aunque obviamente aquí estamos ya sufriendo y esto pues obviamente pues cada vez hace peligrar, pero realmente el objetivo teórico realmente los 15.211 no quedaría anulado del todo mientras no superáramos los 24.000 puntos. Ojo. Otra cosa es que decidamos nosotros vender en los 18, cerrar la posición corta, cerrar los 19, en los 20, 21, 22, 23, pero realmente podríamos mantenerlo justamente aquí arriba, los 24, es donde deberíamos tener el stop loss. Por encima ya sí que podemos decir, ya no hay nada que hacer, ¿no? Obviamente, insisto, aguantar a una posición tanto
Es muy complicado, sinceramente es muy complicado. Y con derivados ya nos cuento, esto sería un auténtico disparate, ¿eh? Un auténtico disparate, pero que podría ocurrir que empiece a subir y que el mejor día, a lo mejor dentro de unos meses decimos, pues fijaros, ha llegado a los 15.211 puntos. Pero es que es cierto, mientras no se rompa los 24, hay opciones. Pero, insisto, es muy disparatado y esto ni siquiera los grandes serían capaces de permitir una posición corta viendo cómo continúa aumentando. Yo, de hecho, si conquista los 21.000 puntos, para mí aquí ya es un auténtico disparate, mantener una posición larga. Vamos a ver el Bovespa, índice carioca brasileño, pues tenemos ese cierre esta semana en los 78.890 puntos. Este es un gráfico semanal que no he podido poner la etiqueta todavía, lo tendré que poner para el próximo vídeo, la etiqueta que es un gráfico semanal. Bueno, pues aquí es un rebote, está muy lejos todavía de esa zona de los 120.000 puntos, esa zona de máximos que tiene. Y obviamente pues sí que aquí podríamos pensar un poquito, pues vamos a ver, quizás mientras no pierda los 70.000 puntos podríamos intentar un poco aguantar. De hecho podríamos intentar aguantar por encima, mientras no se pierda la zona quizás de los 77.700 o 77.000 puntos, aguantar rebote. Pero de momento es un rebote muy tranquilo, aunque para mí personalmente cuando estaría esto desarticulado sería a periodo 70.000. Por debajo de 70.000 aquí no hay nada que hacer, es un rebote. Este rebote en principio puede continuar progresando hacia, para mí, la zona más importante de resistencia que tendríamos por encima de 70.000 puntos, la zona de los 88.400, 88.100 puntos. Es una zona importantísima, es una zona muy importante, con lo cual en principio el rebote podría continuar ascendiendo hacia esa zona siempre y cuando no pierda los 70. Por debajo de 70 aquí hay que evacuar porque vamos a continuar viendo la segunda fase. Comenzaría esa segunda fase ya, que bueno, que oficialmente sería con la pérdida de un mínimo este año, esa segunda fase bajista que nos podría llevar tranquilamente a buscar nuevamente a retornar hacia la zona de los 40.000, 37.000 puntos, pero de momento rebote en el cortito plazo. Bueno, vamos a ver ahora el Full británico, que bueno, pues aguanta, tranca y barranca, aunque ha cerrado el cierre semanal, lo tenemos ahí en negativo, cerró los 5.786 puntos, aguanta sobre el soporte de los 5.770, ahí a trancas y barrancas. Vamos a ver si es capaz de mantenerse en la zona que tiene que intentar avanzar, es hacia la zona importantísima de resistencia de los 6.000 puntos, Pero vamos a ver, de momento es complicado. Podríamos darle un voto de confianza mientras no pierda 5.500. Por debajo de 5.500, adiós a rebote y una vuelta nuevamente a los mínimos de este año, es decir, una vuelta nuevamente a esa zona de soporte de los 4.800, 4.900 puntos. Así que cuidadito si perdemos los 5.500, Por debajo cerramos. DAS, ya para concluir con los índices bursátiles, el cierre la jornada del viernes en los 10.625 puntos. Aquí aguanta tranquilamente por semanas, segunda semana consecutiva. Vemos por encima del soporte los 10.190 puntos, como resistencia a batir los 10.300, su ruptura nos podría llevar a buscar los 12.400. De momento tenemos que vigilar aquí, no perder esa zona 10.190, perder los 10.190 y en cierre semanal. Aquí es cerrar la posición, primer nivel soporte estaríamos hablando 9.340 y por debajo de esos 9.340 una vuelta a los 8.360. Podríamos estar en principio, insisto, si perder esa zona de los 10.190 podría ser el punto y aparte de rebote, y luego vamos a ver si esa corrección puede frenarse como digamos como movimiento más largo a la baja los 9.340. Por debajo de este nivel está cantado que van a llevarse a los 8.360. Otra cosa que podría hacer sería, pues, imaginar que empieza a caer, cae a los 8.360 y otra vez para arriba. Rompemos por encima de esos 10.700 y podríamos tener confirmado un doble suelo que nos podría llevar tranquilamente como objetivo teórico hacia la zona 13.500. Pero insisto, eso sería si viéramos algún descenso, por poner una situación, un patrón pues bonito, ¿no? Con la posibilidad de que, bueno, hay que aguantar y los que estéis fuera decir, uy, que puede ser que pueda producirse esa vuelta que podríamos ver en forma de W. No olvidéis la W, que el 22% de los gestores de fondos piensan que la recuperación económica va a venir por parte de una W. En el chartismo podríamos aplicar lo que esa W no es ni más ni menos que un doble suelo, ¿no? Pero claro, podría ser también que tuviéramos un movimiento lateral, que eso es cuando no se confirma un doble suelo. Pero en principio podemos confiar en este rebote, insisto, mientras no se pierda 10.190 por debajo, hay que cerrar, Y ya por debajo de esos 9.340 puntos, aquí adiós al rebote en el DAS.
Vamos a pasar ahora a los mercados forex. Bueno, acabo de ver, de recibir uno de mis típicos newsletters que hablan de política internacional y están hablando de... No lo he leído por encima, no he tenido tiempo. Ha sido un poco ver ese, ese newsletter que he recibido y donde pues apuntan pues algo que ya estamos viendo, ¿no? Vienen con retraso y que opinan que los grandes ganadores del coronavirus va a ser las empresas tecnológicas. Algo que ya de lo que hemos hablado y que precisamente en ese newsletter de política internacional pues resulta pues que estaría sería una apuesta para una cartera de renta variable apostar por los valores tecnológicos. De hecho, como mencionaba anteriormente con esa encuesta del Bank of America, estos gestores de fondos apuestan pues, principalmente por empresas tecnológicas. Luego estarían las empresas típicas defensivas, que son las farmacéuticas, que es algo típico en momentos de incertidumbre apostar por ellos, ¿no? Pero que curiosamente las tecnológicas pues están moviendo un tiro impresionante. Bien, pues aquí tenemos el índice del futuro continuo del dólar, que cerró el viernes 99,77. En principio para mí lo que tenemos es un rango lateral. Como podéis ver, podríamos hablar un poco, si me permitís, para redondear, ¿no? Para no empezar un poco a utilizar los decimales. 98, 101, es verdad que no llega a 98, pero bueno, 98, 101, eso es el movimiento lateral que está inmerso, está deshojando la margarita y es un poco lo que estaríamos viendo también un poco en el mercado, es decir, no estamos viendo, no estamos terminando de ver una tendencia, no están mareando. Lo mismo hoy estamos arriba, que estamos abajo, están deshojando la margarita y la clave está en la ruptura de este rango lateral. Romper por encima de 101, ya sabemos, va a continuar apreciándose el dólar estadounidense y lo vamos a ver una vuelta a máximos de este año. Perder esa zona de los 98, aunque esto está un poco por encima, pues está claro que nos vamos a ver una depreciación hacia la zona de los 95 y esto va a provocar una reacción muy importante al alza del euro frente al dólar estadounidense. Bien, vamos a ver el gráfico del euro dólar. En gráfico semanal, pues ahí vemos el jugueteo, es bastante aburrido, ¿no? Vemos el cierre en 1,0876 dólares. Bien, como ya marcaba mi anterior, aquí tenemos una vela. Esta vela es mi vela dominante. Entre su mínimo y su máximo se están produciendo los siguientes cierres semanales, con lo cual para mí estamos en un rango lateral. Si me permitís un poco para redondear, podríamos hablar tranquilamente de la zona 1,07, 1,12. Ese es el movimiento lateral que está, con lo cual si estáis pensando en entrar, pensando en el medio plazo, olvidaros, esto no merece la pena porque aquí están deshojando la margarita. Están deshojando. Mientras no haya una ruptura por encima de 1,12 o por debajo de esos 1,07, aquí no tenemos nada que hacer absolutamente. Es perder el tiempo, ¿eh? Y esto para los que vais a medio plazo. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver en gráfico diario si se nos presenta algo mejor. De hecho, esta semana, por lo que hemos visto, ataque a la zona de resistencia del 1,0990 dólares. Ahí donde vemos ya las caídas a partir de la jornada de miércoles, como vemos, caídas y que finalmente pues aguanta un 1,08. Importante, si estáis largos por debajo de 1,08 hay que cerrar la posición porque intentarán conducirla nuevamente hacia la zona de 1,0638 dólares. Pues mantener, insisto, que se mantenga 1,08, pues nuevamente esa vuelta a esa zona 1,0990 como zona de resistencia a batir. Si se consigue, el siguiente paso debería ser atacar esa importante zona de centro campo de fútbol, como yo denomino a esa zona intermedia que hay en todos los rangos laterales. Estaremos hablando del 1,1085 dólares. Por encima de 1,1085, su ruptura sí que nos podría dar oportunidad para regresar nuevamente a intentar buscar la zona de los 1,12 dólares. Pero de momento estamos viendo que ese rebote que hemos tenido la semana pasada se ha desinflado literalmente y prácticamente aguanta ahí sobre 1,08. Mucho cuidado porque perder los 1,08 pues vamos a meter presión para esa vuelta al 1,0638. De hecho, vuelvo al gráfico del índice del dólar estadounidense. Vemos si esto continúa, porque aquí podríamos tener a lo mejor un techo en pinza. Bien, si esto continúa ese descenso, perdemos la zona de los 29.30, pues está claro que van a intentar, van a poner su empeño por llevarlo abajo. Otra cosa es que lo consigan o no, ¿eh? Otra cosa es que lo consigan, no, pero de momento pues situación un poquito complicada la que estamos viviendo en el euro dólar, ¿no? Como estáis viendo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Entonces, por tanto, 1,08 por debajo, cerramos, estamos largos 1,0990, por encima abrimos largo, primer objetivo 1,1085 y luego el siguiente objetivo que debería ser atacar los 1,12. Vamos a ver la libra esterlina,
dólar americano, más conocido como cable. Pues bueno, bien, ahí continúa el rebote. Esta semana ahí a trancas y barranca. En principio aquí el obstáculo más importante tenemos al alza en la resistencia del 1,27 y 26 dólares. Si consigue romper esa zona, que es un hueso muy duro de roer, es un hueso muy duro de roer, y nos dejaría las puertas abiertas para avanzar hacia la zona del 1,3370 dólares. Aquí permanecer mientras aguante por encima de 1,20. Yo puedo mantener posición larga por debajo de 1,20. Mala situación, señal de que la ruptura de ese rango lateral que hemos tenido ahí con esa primera intentona que se quedó en una falsa ruptura, o lo que también se llama como dilatación bajista, por debajo de 1,15, confirmación. Ahí sí que ya no podemos decir que no hay ruptura. Ahí ya se nos viene el chiringuito abajo, en el caso del cable. Pero yo mientras mantenga sobre todo por encima de 1,20, puedo mantener la posición larga, a ver si rompe esa zona 1,27-26, y por encima un poquito más, el premio quizás más ambicioso, esa zona 1,3370. Hombre, el premio gordo sería una vuelta a la zona, el pastelazo sería esa vuelta a esa zona del 1,4380 dólares. Bien, gráfico diario, pues vemos esa evolución, el rebote continúa, no hay que ser tampoco muy espabilado, estamos viendo una secuencia de máximo relativo ascendente, con lo cual en el corto plazo se mantiene ese rebote claro. Estamos viendo algunos problemillas, no se termina de conquistar esa zona 1.2507, es importante. Si se recupera 1.2505 o 07, perdón, podríamos ver un avance hacia la siguiente zona de resistencia importante en gráfico diario, que es el 1.2753. Por encima de dicha cota, si se rompe, podríamos continuar hacia la zona 1.2965. Pero todo va a depender en principio, ahí no perder los 1,24. Por debajo de 1,24, aquí vuelta al 1,22 está casi cantado, está casi cantado, así que mucho cuidadito. Pero de momento el rebote aguanta, aunque vemos cierta debilidad esta semana por el giro que ya veíamos en el dólar, ¿no? La caída pues un poco pues ha apagado esa posibilidad de ver al cable, sobre todo evolucionando al alza. Bueno, vamos a ver ahora el futuro continuo del oro, que comenzaba muy bien la semana, ahí se iba ya buscando los 1.800 dólares, pero empezó a desinflarse. Buena noticia en la renta variable, el oro deja de ser atractivo y empezamos a ver las caídas. Caída nuevamente, la escasez de oro es muy importante, de hecho, sabemos que tenemos una zona ahí, tenemos ese hombro cabeza hombro que está confirmado, como ya comentaba la semana pasada, precisamente con objetivo en 1.947 dólares. Había un gran problema, que era romper la zona 1.700 dólares. Ya como mencionaba, no había oro físico, no se podía negociar, si es que no existía, no había por dónde encontrarlo. Abrió un poco pues su almacén, su depósito Rusia, y eso permitió dar un poco de aire, ya que Rusia congelaba las compras de oro y eso permitía pues ese rebote que finalmente rompió los 1.700, pero nuevamente llega ese cerrojazo, que incluso esa posibilidad, ese rebote que estamos viendo en las tecnológicas, sobre todo en el Nasdaq 100, pues estamos viendo cómo los inversores nuevamente están huyendo en tropel, nuevamente de vuelta hacia la renta variable, y en concreto el sector que, como bien comentaba anteriormente, y que de hecho ya es algo que ya hemos visto en anteriores vídeos, y yo, pues todos los que me seguí pues en estos más de 7 años en este canal de YouTube, siempre defendió a las tecnológicas. Sobre todo muchas veces me critican por defender tanto el sector tecnológico estadounidense, pero a mí me gustan las empresas de alto crecimiento, y las tecnológicas son precisamente el sector que te puede dar grandes ganancias. El resto pues puede tener un buen añillo, pero más allá de eso es más para gente que se conforma con un simple dividendo. Y ojo, que el dividendo este 2019 ni siquiera está ahogando las penas que estamos viendo en la renta variable española y de otros países europeos. Así que en principio estamos viendo la pérdida nuevamente por debajo cotizado 1.700 dólares. Pues en principio la cosa, pues para mí, bueno, no pasa nada porque haya esa pequeña corrección. De hecho, podríamos mantener la posición larga mientras no se pierda la zona de los 1.590. Por debajo de 1.590 cierre diario, ahí sí que podríamos pensar que ya la situación está muy complicada, pero de hecho, como bien apunta Carlos Doblado, que creo que es una cosa que aquí siempre muy inteligentemente sí que dice sobre chartismo, es que un hombro cabeza a hombro invertido no estaría anulado mientras no tuviéramos nuevamente un cierre por debajo del mínimo, es decir, por debajo de la cabeza. Lo dice con total razón. Esto es una de las pocas personas, aparte de quien está hablando, que defiende. Es como el mismo, estamos hablando anteriormente de rango lateral. ¿Recordáis? El rango lateral, mientras no se supere el máximo,
no tenemos nada. Y aquí no queda anulado. Puede haber una recuperación, un movimiento en contra, que es, hay que aguantar. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a aguantar, no? Bueno, pues es lo que depende, ¿no? Es que, ya sabéis, aquí quien no arriesga no gana. Eso de que sin arriesgar se gana, tururú que te vi, tururú que te vi, tururú que te vi. Incluso Warren Buffett ya lo hemos estado viendo las grandísimas equivocaciones una detrás de otra. El Warren Buffett de otra época se ha perdido. Claro que en el largo plazo, pues bueno, pues a ver si tiene suerte y si mejora la situación. Si no mejora ahora, pues a lo mejor el año que viene. Si no, dentro de 5, si no 10, 20, no. Así hasta el más tonto, ¿no? Y si encima tienes ya un poder impresionante, eres uno de, digamos, de los accionistas importantes de Goldman Sachs, uno de los que maneja la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué problema tienes? Siempre van a venir a tu rescate, como ha sucedido. A rescate de Warren Buffett ha llegado la Reserva Federal, apoyando esas compañías aéreas en las cuales pues había decidido invertir en estos últimos estos últimos años, y que sin embargo incluso estaba acumulando, comprando, hasta hace muy poquito, en febrero estaba incluso comprando de alguna de estas compañías, y sin embargo le están saliendo todas ranas, todas ranas. Bueno, pues como he dicho, en principio pues que todo va a depender un poquito. Podríamos a lo mejor, quizás este pequeño mínimo que tenemos ahí, por debajo de 1670, pues a lo mejor ya ahí tendréis que pensar en deshaceros ya en el corto plazo, sinceramente. Uno de medio, mientras se mantenga por encima de 1590, podría aguantar. Por debajo de 1590, pues esto ya no merece mucho la pena. Pero insisto, esto podría caer en 1550, darse la vuelta y dispararse a los 1950. De hecho, uno de los grandes problemas que veíamos en el oro y que bastante tiempo lo llevamos ahí frenado es que no evolucionaba. Ya debería estar en los $2000. Pero claro, es lo que insisto, no hay oro, no hay oro. No puedes comprar oro. No puedes. No puede, en este momento no hay oro físico. No hay, no hay. De ahí que se haya frenado y no haya podido aprovechar esa caída monumental en la renta variable. Así que bueno, vamos a concluir ya con el petróleo Brent. Bien, pues aquí tenemos que pues las caídas esta semana, no la situación, ese acuerdo el domingo ya, gracias a que Donald Trump convencía a su homólogo de México y bueno, pues aceptaba pues ese plan de recortar México 100.000 barriles al día y los 300.000, porque la OPEP le exigía 400.000, pues Donald Trump decía, no te preocupes, que yo los otros 300.000 se recorta de lo mío, de mi cupo. Y bueno, pues así se ha llegado a un acuerdo, pero insisto, como estas medidas realmente no se aplicarán hasta el 1 de mayo, pues hay cierto pues pesimismo a esperar a ver qué ocurre el 1 de mayo. Así que no esperéis grandes cosas. De momento pues se está moviendo la zona muy cerquita 28-25, sobre los 30 dicen que es donde va a oscilar prácticamente a lo largo de los próximos meses, así que no esperemos nada. De hecho, para mí lo que estaremos viendo aquí no es ni más ni menos que un rango lateral de 36.25 a 24.50, de 24.50 a 36.25, de 36.25 a 24.50, vuelta nuevamente a 36.25 y ahí lo tenemos de camino. Eso sí, de momento ha hecho un pequeño suelo aquí, como estáis viendo, y está aguantando. Pero vamos a ver, de momento pues tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de que vuelva nuevamente a esa zona de los 25 está sobre la mesa, ¿eh? Así que vamos a ver, importante. Insisto, estamos dentro de un rango lateral y en principio pues a lo mejor podríamos esperar si caída a 25 pues para abrir apoyándonos en soporte con la idea una vuelta a esa zona de resistencia. Aunque normalmente estos movimientos laterales, lo aconsejable no es comprar zona de soporte, sino abrir posiciones largas en la resistencia, porque así no apoyaríamos en la tendencia previa al rango lateral. ¿Cuál es la tendencia previa al rango lateral? Bajista. La tendencia que es nuestra amiga. Si yo compro aquí, la tendencia no es mi amiga, porque la tendencia sigue siendo bajista. La tendencia principal es bajista, no es mi amiga. Pero bueno, ajustando un stop loss bien ajustado, pues podríamos abrir posición larga y oye, si tenemos premio, damos con premio, pues a lo mejor nos lleva a los 36.25 y quizás incluso a una ruptura, ¿no? Esto ya va a depender mucho de uno, ¿no? Pero que habitualmente es aconsejable no comprar en soporte, sino en todo caso aprovechar los rebotes mientras está en rango lateral. Una vez ya tenemos claro que estamos en un rango lateral, aprovechar para abrir posiciones cortas. Pero esto también se podría hacer un poco, aquellos que buscan operativas contra tendencia, de abrir los $25 con la posibilidad de esa vuelta a 36.25 y ver qué ocurre de aquí pues al 1 de mayo, si esto se reactiva, se produce esa ruptura y en principio si diera lugar a ello, pues podríamos ver esto se mide muy rápido. Es de soporte a resistencia, es un poco así, de esta manera rápida, 47.92, con lo cual pues ese sería el objetivo teórico que podríamos tener en caso de que se produzca esa ruptura de ese rango lateral.
Bueno, pues esto ha sido todo. Como ya sabéis, yo me quedo en casa. Si este vídeo ha gustado, aunque sé que voy a dar un sermón impresionante al principio del vídeo, este fin de semana es que estoy muy activo. Desde el viernes tengo mucha ganas de hablar. Ya tranquilo, la próxima semana hablaré muy poquito, lo mínimo prescindible para no tener que daros estos sermones que a veces pues hay gente que le gusta y a otra gente pues es que dice, pues a mí lo que me estás contando ya lo sé, no me interesa. Vale, no os preocupéis, la semana próxima no os daré la tabarra. Lo que voy a decir, yo me quedo en casa, si este vídeo ha gustado, pulsar el pulgar arriba, si no ha gustado, pues pulgar abajo, compartir el vídeo si ha gustado, porque os estaría muy agradecido, ya que es la única manera de crecer, que podéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales. Si no, pues ya sabéis, le comentéis a vuestros amiguetes, oye, que ahí por ahí hay un tío de Almería que habla de unas cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? O los que estéis contra mí, pues podéis criticarme, que también pues la gente dirá, "Jo, yo voy a escuchar al tonto este de Almería a ver lo que dice, ¿no? Y también, pues oye, pues a lo mejor, ¿cuántos críticos no he tenido que finalmente se han convertido en espartanos, ¿no? Más de uno, yo lo puedo decir. Con lo cual, pues es una forma, pues un poco de ayudarme, ¿no? A seguir creciendo en mi canal de YouTube. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.